Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá de Promidad. Hasta ahora estamos empezando a hablar, Jacqueline. Muy buenas noches de nuevo a todos. Bienvenidos al curso de Web Mining. Les agradezco por ahí si me confirman a través del chat que me están escuchando bien en este momento. Un saludo para Freddy, para Arturo, que me están por ahí confirmando. Douglas, Valverde, muchas gracias a todos. Entonces les agradezco muchísimo si me confirman que me están escuchando bien. Muchas gracias, Yanduy, Juan, Jacqueline. Muy bien, excelente. Entonces, pues darles la bienvenida al curso de Web Mining. Un gusto tenerlos de nuevo acá de estudiantes en este curso. Entonces, pues, como siempre, les agradezco si mantienen por ahí los micrófonos cerrados para no tener muchos ruidos durante la conferencia. Bueno, iniciamos hoy un curso muy interesante y muy actual, que es sobre minería de datos en la web, utilizando R. En el pasado, pues, he estudiado mucho el tema en mis cursos por allá en California, pero usando el lenguaje Python. Esto es un reto, pues, hacerlo también en R. Bueno, pero por dicha R se ha desarrollado muchísimo y ya hay muchos paquetes que permiten hacer muy bien minería de datos con R, sobre todo en el tema de expresiones regulares, que es un tema que vamos a estudiar más adelante, que particularmente Python es un lenguaje muy apropiado para trabajar con expresiones regulares, y otro lenguaje que se llama Perl. Pero acá lo vamos a hacer con R, que es el lenguaje que pues nosotros venimos usando en el programa experto. Y ha avanzado mucho R en esto y ya prácticamente permite lo mismo que permite lenguajes como Python. Bueno, muy bien, decirles que este curso de Web Mining, pues vamos a tener como siempre 4 sesiones. En esta primera sesión vamos a estudiar los conceptos fundamentales de Web Mining. Vamos a estudiar, introducirnos en la primera parte de la minería de la web, que es el text mining. En la segunda clase vamos a profundizar sobre el tema y vamos a hablar sobre HTML, XML y JSON, que son formatos en los cuales normalmente están almacenados los sitios web o los datos de la web. Y sobre esto vamos a hacer algún tipo de minería. Luego en la tercera lección pues vamos a estudiar expresiones regulares, que es un tema un poquito más matemático, que es de suma importancia para el poder extraer texto e información de las páginas web. Vamos a hacer también, ya conociendo más a fondo las expresiones regulares, minería de textos y minería de la web más a fondo. Y en la cuarta clase nos vamos a concentrar en hacer minería sobre Facebook y sobre Twitter. Cómo extraer información sobre Facebook y sobre Twitter. Vamos a estudiar un poquito de algo que se llama Sentimental Analysis también en esa última lección. Bueno, agradecerles también y contarles que en este curso me acompaña Carlos Agüero de Promidad como asistente del curso, y también William Casasola, que nos está ayudando junto con Carlos Agüero a preparar materiales para este curso. Entonces somos en realidad 3 los que estamos trabajando en este curso en este momento desde Promidad. Bueno, reciban entonces un saludo acá desde Costa Rica para toda Latinoamérica. Y pues vamos a iniciar inmediatamente. Y cualquier duda, como siempre, pues no duden en hacerla a través del chat. Para quienes son nuevos en este curso, recuerden que está el aula virtual, en donde van a poder encontrar todos los materiales, las tareas, datos y textos que vamos a usar en el curso. En este momento me informan los técnicos que acaban de habilitar el aula virtual la semana 1, que no la habían abierto. Gracias a Agustín por recordárnoslos, y ya pueden bajar de ahí los materiales que estamos viendo en este momento. Y ahí, para los que son nuevos en este curso, tenemos algunos estudiantes que no habían estado antes acá en Promidad. En el aula virtual pues podrán encontrar un foro que se atiende 24/7 para dudas, además de todos los materiales del curso. Y mañana, dentro de unas 12 horas, podrán ver el video de esta clase en alta definición en el aula virtual, desde nuestro canal de YouTube. Bueno, muy bien. Entonces vamos a cerrar acá el video para ampliar el ancho de banda.
y vamos a iniciar la clase. Les agradezco. Si por favor nos mantienen los micrófonos cerrados para no tener que estarlos cerrando desde acá. Bueno, muy bien. Entonces, entonces agradecerle ahí a Griselda si nos puede cerrar la cámara porque la estamos viendo acá y se mete en la videoconferencia. Entonces, muy bien. Entonces no sé si Griselda nos está escuchando, que por favor cerrar la cámara. Voy a ponerle por acá en el chat. Usted seguro tiene problemas de audio. Ok, perdón ahí que les estoy diciendo. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la materia del día de hoy. Vamos acá a mover porque se nos está atravesando el video. Ahí por favor si lo pueden sacar. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, perdón que tenemos hoy un poquito de ruido ahí que nos está haciendo Griselda también con el micrófono. Bueno, siempre pasan las primeras lecciones, sobre todo hoy que tenemos alguna gente que son nuevas en el tema de Cisco Webex, pero ahí se van a acostumbrar. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de las definiciones básicas. Primero contarles que este curso está bastante basado en 2 libros que son material muy importante. Incluso dejamos en las tareas algunos ejercicios de estos libros. Este primer libro, que es Automated Data Collection with R, que es como recolectar datos con R de la web, y este otro libro, muy buen libro también, Mastering in Social Media Mining with R. Estos 2 libros los pueden bajar en el aula virtual. Ahí se los estamos dejando de gratis. Los pueden bajar en PDF. Entonces es importante que los bajen porque en algunas partes del curso vamos a estudiar algunos capítulos de estos libros. ¿Ok? Por supuesto, versión ampliada y corregida, pero entonces es muy importante que los tengan para que puedan complementar y ampliar lo que vemos en la clase. Como les digo, los pueden bajar desde el aula virtual. Bueno, muy bien. El tema de este curso es pues hacer minería de datos sobre la web. Lo primero que uno se pregunta, ¿cuál es el tamaño de la web? Pues la web es hoy por hoy la base de datos más grande y más desordenada del mundo. Desgraciadamente, pues cuando la web se pensó en sus inicios, nadie se imaginaba que iba a tener a llegar la importancia y el uso que tiene hoy por hoy y el tamaño. Entonces no fue pensada ni concebida desde un punto de vista, digamos, de base de datos y que iba a llegar a ser un lugar donde se almacena mucha información. Entonces eso hace nuestra tarea y la tarea de este curso un poquito difícil. El tema de que sea una base de datos, entre comillas, porque no es una base de datos muy desordenada. Según el artículo The Size of the World Wide Web, en el año 2010 estimaba que había más de 14.7 billones de páginas web indexadas. Realmente es un aproximado, no se sabe, pero eso es lo que se estimaba en el 2010. Para el 2016 se supone que para el 2006 que habían 1.100 millones de internautas, usuarios de internet, y para el 2016 se supone que el número es más de 2.000 millones de usuarios. Entonces, ustedes podrán comprender que la tarea de hacer minería sobre este monstruo es realmente impresionante. Realmente estamos ante un problema de Big Data muy difícil. Esta información de la web, es una pregunta. ¿Está la información de la web suficientemente estructurada para facilitar la minería de datos? Es una pregunta que se hace Icciones de 1996. Desgraciadamente la respuesta es que no lo está, o no como uno quisiera, ¿verdad? Lo cual hace el trabajo de la minería de la web un trabajo difícil. Bueno, repasando una definición que vimos en la primera clase del programa experto, decíamos que la minería de datos es la extracción de información o de patrones
no triviales, no implícitos, previamente desconocidos y potencialmente útiles de las grandes bases de datos. Entonces, la tarea de un minero de datos es extraer datos de los grandes volúmenes de datos. La tarea de la minería de la web es extraer datos, información útil de la web, de la base de datos más grande y más desordenada del mundo, que es la web. Bueno, y a eso vamos a dedicar estas 4 semanas. Bueno, tenemos 3 conceptos que van muy ligados. El primero que acabamos de hablar, data mining o minería de datos. El text mining se considera como un caso particular, una especialidad del data mining. Y después está el web mining, que en cierta manera es una especialización del text mining, aunque es más que ello, como vamos a ver más adelante. La minería de textos se refiere al proceso de derivar conocimiento útil, por ejemplo patrones, de una gran cantidad de texto, de información, almacenada en texto escrito. Hoy vamos a estar trabajando mucho en el tema de text mining. ¿Okay? Ahora, la minería de la web, que en cierta manera es una especialización del text mining, se refiere a la recuperación o extracción de la información tanto del contenido de las páginas web como de la estructura de relaciones de la página web y de los registros de navegación de la página web. Es decir, la minería de la web en cierta manera se divide en 3 grandes ramas, como vamos a ver ahora más adelante. Bueno, una de las técnicas más conocidas para hacer text mining o muy usada hoy por hoy son las nubes de palabras, o en inglés los word clouds, como ese que estamos viendo en pantalla, que uno se lo encuentra con facilidad en la internet. Eso es un word cloud, en el cual se despliegan los textos o las palabras que aparecen en un texto. Y entonces aparecen en mayor tamaño aquellas palabras que cobran mayor importancia en el texto o en los textos, como vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien. En el último debate, los 2 últimos debates presidenciales de Estados Unidos, entre Donald Trump y Hillary Clinton, se hicieron análisis de text mining en vivo, que fueron muy, muy interesantes. Y se pueden ver en esta link que está acá. Incluso se hicieron temas de sentimental análisis para estudiar las expresiones faciales de ambos, etc. Pero algo que se hizo mucho y en vivo y en línea fue el análisis de text mining. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo a la izquierda el word cloud de Trump y a la derecha el word cloud o la nube de palabras de Hillary Clinton. Y entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, Trump usó más la palabra think o pensar, year, año, country, just, people, job, trabajo, fueron de las palabras que él más utilizó en el discurso. A esto se podría hacer toda una interpretación política, que por supuesto pues no es el objetivo del curso, pero un analista político podría explicar qué relevancia tiene eso. Mientras que Hillary Clinton utilizó más, por ejemplo, la palabra work, trabajo, people, good, want, job, que es trabajo, tax, impuestos, etc. Algunas palabras no vienen completamente bien porque esto se iba haciendo una traducción en vivo y en directo del texto, de lo que hablaban, se iban convirtiendo automáticamente en texto. Entonces por eso verán que hay algunas palabras mal escritas acá. Y es porque ese capturador, por decirlo de alguna manera, automático, y no las capturaba del todo bien. Bueno, haciendo ese análisis de texto, por ejemplo, se logró ver rápidamente que del total de palabras que se dijeron, Trump dijo el 57% y Clinton el 43%. Lo cual quiere decir que aparentemente, pues, por lo menos en cantidad de expresiones o de tiempo, posiblemente habló más Trump que Clinton. Bueno, entonces, vamos a empezar a hacer un primer ejemplo de word clouds. ¿Cómo se hacen los word clouds en R? Entonces, ese es el primer tema que vamos a estudiar, que es un tema muy interesante porque los word clouds se pueden hacer directamente de un texto,
o directamente de una página web. Hoy vamos a hacerlo sobre todo de textos, primero locales y luego textos que vamos a recuperar de la web. Entonces vamos a estudiar este ejemplo. Uno, Word Cloud, versión de Windows, que pueden bajar del aula virtual. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor me consultan. Entonces vamos a estudiar el ejemplo 1 y vamos a estudiar cómo se hacen los Word Clouds, que son muy utilizados hoy por hoy, son un instrumento muy revelador de lo que se dice en un texto, en un discurso, por ejemplo. Bueno, entonces un Word Cloud, dice las nubes de palabras, en español, o Word Cloud, son una representación visual de las palabras distintivas que conforman un texto. Estas figuras conocidas también como Text Cloud o Tag Cloud en inglés, en ellas el tamaño de las palabras específicas depende del porcentaje de apariciones de dicha palabra en el texto. Para esto vamos a usar el paquete que se llama Word Cloud en R, que fue desarrollado por este señor que estamos viendo acá en pantalla, Ian Fellows. Él es el creador y quien mantiene este paquete, que es un paquete muy bueno y muy interesante, muy bien hecho y que aparece desde el año 2009 aproximadamente. Bueno, acá están los contactos de donde pueden seguir y incluso escribirle un correo. Bueno, los paquetes que vamos a usar en esta parte, voy a hacerlo acá un poquito más grande, son el TM, que se llama Text Mining, por supuesto hay que instalarlos antes, y el paquete Word Cloud, que es el paquete que se encarga de hacer las nubes de puntos, y R-Color Brower, que lo vamos a usar es para cambiar colores en las nubes de puntos. Bueno, el paquete TM o Text Mining es, como les decía, un paquete muy utilizado para procesar el texto. Por ejemplo, se encarga de cosas como quitar del texto las palabras que no vale la pena analizar, por ejemplo, como la palabra la o la palabra de, las comas, estos guiones, quitar todo lo que no es relevante. Además se encarga, por ejemplo, de cosas como traducir si un texto está en mayúscula, minúscula, etcétera, etcétera. Es decir, en cierta manera, estandarizar las palabras. El R-Color Brower, como les dije, es un paquete para el tema de colores. Simplemente, creo que ya lo habíamos usado en el pasado. Y el paquete Word Cloud. El paquete Word Cloud tiene tres funciones fundamentales, que son las que vamos a estudiar el día de hoy. Una función que se llama Word Cloud. La función Word Cloud es la que se encarga de recibir un texto y hacer una nube de palabras. ¿Ok? Él recibe de parámetro las palabras, el texto, la frecuencia, la escala, el mínimo de palabras que queremos utilizar en el texto, el máximo de palabras que queremos que aparezcan, etc. Ahora lo vamos a estudiar en detalle. Luego está Communality Cloud, .cloud, que grafica la nube de palabras compartidas a través de documentos. La diferencia de estas dos funciones es que Word Cloud recibe solo un texto, mientras que Communality Cloud recibe varios textos. Y lo que hace es graficar las palabras que son compartidas en esos textos. Ahora vamos a ver más adelante. Y luego está Comparison Cloud, que lo que hace es graficar, también recibe varios textos. Y entonces lo que hace es comparar la frecuencia de las palabras a través de esos textos. ¿Okay? Entonces compara la cantidad de apariciones de palabras en diferentes textos. Estudia las palabras comunes en varios textos. Y simplemente hace una nube de palabras de un texto, de un solo texto. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para entender la diferencia de las tres funciones. Dice el profesor, hay dos Word Clouds, Word Cloud y Word Cloud 2 son lo mismo. Son básicamente lo mismo, sí. Acá la que vamos a usar es Word Cloud. Ok, bueno, muy bien. Vamos a
a silenciar acá que se nos está metiendo un ruidito. Bueno, entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Un primer ejemplo. Que es el siguiente. Vamos a definir el texto de manera muy básica acá. Vamos a hacer un data frame que se va a llamar texto con el texto. Y este data frame va a tener una sola fila, que es esta. Y este es el texto que vamos a estudiar para entender. El texto simplemente dice, esto es una prueba inicial de texto no muy grande, por no decir bastante pequeña. Entonces vamos a hacer una nube de palabras con ese texto. Entonces lo primero que hacemos es, esta función DataFrameSource del paquete TM interpreta el texto, lee el texto, que en este caso es este, que podría ser leído en un archivo, ¿verdad? Acá lo estoy poniendo ahí solo para efectos ilustrativos. Y lo deja en un objeto DS. En este objeto DS se guardan varias cosas. Entre otras, el contenido acá, y acá está el contenido del texto. Vamos a ver ahí, por favor, si me ayudan a silenciar a David, que es el que está metiendo el ruido. Gracias. Bueno, entonces, este es el objeto DS. Entonces, transforma este texto en un objeto DS, que son los objetos que pueden recibir el paquete TM. Ok, entonces aquí vienen varias instrucciones comunes que después vamos a agrupar en una función. Esta función corpus, ven que en DS viene el texto, ¿verdad? Aquí ya la primera transformación es que en DS está el texto, que este es el texto. ¿Ok? Lo primero, esta función corpus deja el DS en esta variable corp. Simplemente aquí lo que está haciendo es transformar el objeto de tipo DS a tipo vcorpus. ¿Por qué? Porque mi paquete TM ocupa un objeto tipo vcorpus. Entonces eso es todo. Ok, luego una vez que se ha transformado el texto, ahora está en un objeto que se llama corp, que es de tipo vcorpus, entonces empieza a actuar el paquete TM. Entonces esta primera función tmmap lo que hace, y le ponemos aquí remove.action, lo que hace es remover los puntos. Lo primero que hacemos es quitarle los puntos. Luego tm corp, le pasamos corp y le pasamos todo over. Esto lo que hace es poner todo el texto en minúsculas, para que no le parezca que una palabra en minúsculas o mayúsculas es diferente. Aquí está otra palabra, tmmap, le pasamos aquí remove numbers, entonces lo que hace es remover los números. Luego, remove, este es muy importante, remove words, y le ponemos stop word in Spanish. Esto lo que hace es eliminar palabras que no es necesario analizar. En este caso, por ejemplo, palabras como una, es, de, no, estas palabras las elimina del texto. Ok, una vez que le hemos quitado la puntuación, minúsculas, números, los stop words, etc., entonces convertimos este code de nuevo en una matriz para analizarla. Con eso se logra, con esta función tDocumentMatrix, recibe core y me deja una matriz de términos como en un data frame, y luego con este asMatrix lo convierto en una matriz. Y entonces aquí está mi matriz de términos. Vean que la matriz ahora dice, los términos que están en ese documento son grande, que apareció una vez, inicial, que apareció una vez, prueba, que apareció una vez, y texto, que apareció una vez. Y observen que todas las demás palabras y la puntuación, etcétera, las eliminó. Ven que este es el texto. Sí, para inglés me preguntan, ¿sería stop word English? Sí, ahorita vamos a hacer un ejemplo en inglés. Entonces esos son una matriz que resume la información en ese texto. Y entonces las palabras que aparecen en ese texto son la palabra grande, inicial, prueba y texto, y solo aparecen una vez cada uno. Luego el siguiente paso para hacer el workout es ordenarlos. Tengo que ordenar esos términos y los dejo en un vector ordenado de mayor a menor. Aquí no se ve el efecto porque todos aparecen una vez. ¿Ok? Pero hay que ordenarlos de mayor a menor. Luego hacemos un data frame nuevamente con las palabras, y entonces aquí le pasamos el name de términos, que sería estas palabras.
luego le pasamos la frecuencia de términos, que son estas, 1, 1, 1 en este caso, y entonces tenemos un data frame de términos que es el que finalmente podemos usar para generar el word cloud. Entonces observen que este data frame es este. Aquí aparecen dos columnas, la columna word, que son las palabras, y la columna frecuencia. Entonces de nuevo grande aparece una vez, inicial una vez, prueba una vez y texto una vez. Entonces ahora sí, ya puedo aplicar el word cloud. El word cloud se le manda data frame punto términos, que es este, ¿verdad? $word, entonces le estoy pasando las columnas de palabras. Data frame punto términos $frecuencia, le estoy pasando la frecuencia. Scale es para la escala del gráfico, mínima frecuencia igual 1, significa que la mínima frecuencia que vamos a aceptar en el word cloud es 1. Aquí si pusiéramos 2, el word cloud sale vacío. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si aquí aparecieron 20, esto quiere decir que solo va a graficar las palabras que aparezcan mayor o igual a 20 veces. ¿Ok? El máximo de palabras, aquí generalmente se usa infinito, pero uno podría limitarlo y decir una palabra que aparezca más, si aquí ponemos un 50, entonces eliminaría las palabras que aparecen más de 50 orden. Random order en false es para que él determine el orden de las palabras. ¿Ok? Rotación, ahí que tanto quede rotado. Y color, para eso estamos usando una paleta de colores que viene del paquete que les dije arriba de colores, y lo voy a hacer en una escala de grises. Y entonces aquí está el word cloud. Claramente, entonces lo que hace es, voy a ponerlo más pequeño para que se vea todo, aparecen las 4 palabras que están acá, grande, inicial, prueba y texto, todas del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque todas aparecieron solo una vez, todas aparecieron la misma cantidad de veces. Vamos a ver que tengo algunas preguntas. Jacqueline me dice, ¿ese paquete ofrece soporte para detección de enegramas? No sé muy bien a qué se refiere con eso, Jacqueline, si me puede aclarar ahí. Dice Jacqueline, bueno, más bien para la construcción de enegramas sería la pregunta. Ok, no entiendo muy bien, perdone la ignorancia, ¿qué me está queriendo decir con un enegrama? Ok. ¿Es posible incluir palabras puntuales? No que yo sepa, no. Jacqueline Solís me dice, es por ejemplo detectar que 2 o 3 palabras hasta n pueden aparecer juntas. Ah, ok. No que yo sepa puede hacer eso el paquete. Habría que investigar un poco. No conozco una función que lo haga y creo que no lo tiene porque este paquete tiene poquitas funciones, solo estas y otras que son más auxiliares. Pero podría haber otro paquete que lo haga. Para enegramas, sí, es que no entendía. En Python sí hay cosas que pueden hacer en el tema de enegramas, porque sí tiene importancia si las palabras aparecen juntas. Muy buenas preguntas. Bueno, ok, muy buena pregunta y gracias por la aclaración, Jacqueline. Bueno, entonces, vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado, para que ustedes entiendan. Acá voy a ponerle otro texto, pero observen que repito la palabra prueba, que por cierto es un 3 grama, como dice Jacqueline, porque está repetida, y la pongo en minúsculas y mayúsculas ahí para enredar un poco. Y también estoy repitiendo la palabra texto 2 veces, ven, una en mayúscula y otra en minúscula. Entonces básicamente hacemos lo mismo que hicimos antes. Primero lo convierto en un data source, un DS, luego lo convierto en un objeto corpus, y luego estas funciones de aquí hasta acá eliminan puntuaciones, convierten todo en minúsculas, remueven números, eliminan los stop words o palabras que no son importantes analizar en idioma español, convierte todo en un texto plano y al final hace un data frame. Una matriz de términos. Y aquí está la matriz de términos. Ahora están las 4 palabras, nada más que ahora texto aparece 2 veces y prueba 3 veces. Aquí lo que pasa es que vienen en orden alfabético. Luego con este sort las ordeno de mayor a menor de acuerdo a las apariciones. Y ahora hago de nuevo un data frame
pero en este data frame aparecen las palabras de mayor a menor de acuerdo a la cantidad de apariciones. Que por ejemplo prueba aparece 3 veces, texto 2 veces, grande una vez e inicial una vez. Bueno, hago nuevamente el word cloud y entonces vean cómo queda el data frame ahora. Voy a ponerlo acá un poquito más pequeño para que se me vea con la frecuencia. Entonces observen que la palabra prueba aparece más grande porque la palabra prueba es la que aparece 3 veces. ¿Ven? Luego le sigue texto, que aparece 2 veces, y luego inicial y grande, que aparecen solamente una vez. Entonces ahí está muy claramente determinado qué es lo que hace un word cloud. Ok, vamos a ir a ver que tengo algunas dudas ahí en el chat. Dice Arturo, ¿para qué es la conversión a texto plano? ¿Para quitar saltos de líneas, tabulaciones? Sí, digamos para que la conversión a texto plano, tiene razón Arturo, acá que la hago acá, es para asegurarse de que el texto, además primero porque este core es un objeto del paquete TM, entonces lo estoy convirtiendo ya de nuevo a un texto, a un ASCII, como decíamos como antes, y para poder tener ya este text document matrix ocupa un texto, no un objeto tipo vcore. ¿Ven? Hay un enredo ahí de tipos, que eso es lo que se está jugando un poco con eso. Buena pregunta, Arturo. Me dice Diego Rueda, ¿es posible saber el listado de las palabras que el stop words contiene en el idioma? Sí, en la documentación del paquete, eso lo toma de por ahí en una base de datos, en un archivo, y recuerde que como R es código abierto, uno podría saber cuáles son las que usa. Incluso sería interesante saber, no sé si se puede agregar palabras, ¿verdad? O quitar. Podría ser que a uno alguna palabra que el paquete considera un stop words, a uno le parece que no, le interesa analizarlo. Si se quiere que no se elimine alguna palabra, bueno, pues eso es lo que me está preguntando Arturo. Sí, exactamente. Ok, bueno. Entonces vamos a estudiar ahora el Comparison Cloud y el Community Cloud para analizarlos. Bueno, entonces observen que acá voy a definir ahora un data frame. Estoy haciéndolo más grande, pero ahora tengo dos textos. Un poquito más pequeño. Perdón, ahí. Bueno, entonces ahora son dos textos. Este texto que dice, son dos documentos, digamos. Esto es una primera prueba de texto no muy grande. Y este otro que dice casi lo mismo, dice, esta es una segunda prueba de texto no muy grande. La única diferencia es la palabra primera, y que aquí dice segunda, y en el primer texto dice primero. Bueno, aquí está el data frame, se ve que es de dimensión 2x1, aquí está lo que contiene, que son los dos textos, y entonces hay que hacer lo mismo, nuevamente, convertirlo primero en un objeto DS, luego un objeto corpus, luego se eliminan las puntuaciones, se pasa todo a mayúsculas, se remueven los números, se quitan los stop words en español, se convierte de nuevo a texto y se genera un data frame nuevamente. Entonces aquí está el data frame que vamos a analizar. Entonces grande aparece una vez en el documento 1 y una vez en el documento 2. Primera aparece una vez en el documento 1 y 0 veces en el documento 2. Y segunda aparece solo en el documento 2. ¿Ven? Ok. Entonces con esto vamos a hacer el Comparison Cloud, que está aquí. ¿Ven? Y el Community Cloud aquí a la derecha. Entonces, vamos a ver, ahí están los dos. Bueno, este Community Cloud que está aquí, este es el Community Cloud, es el que dibuja las palabras que están en ambos textos, lo que es común a ambos textos. ¿Cuáles son las palabras que son comunes? Grande, prueba y texto. Y todas aparecen la misma cantidad de veces, por eso quedan del mismo tamaño. Acá, por el contrario, compara, vean, acá me quedó documento 1 y acá documento 2. Eso significa que acá abajo quedan las palabras del documento 2, sobre todo, y acá las del documento 1.
Entonces, acá me dejó, este primera quiere decir que solo aparece en el documento 1. Y este segunda que aparece solo en el documento 2. Y estas que quedaron aquí pequeñitas son las que son comunes a ambos documentos. Entonces, por eso no les da mucha importancia. Él resalta la diferencia. Este resalta lo común. ¿Ven? Esa es la diferencia entre Comparison Cloud y Communality Cloud. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Ahora voy a hacer dos textos, pero acá repito primera 3 veces. Y repito la palabra grande 3 veces. Y en el segundo texto repito nada más grande 2 veces. Sí, nada más grande 2 veces. Entonces se hace todo lo mismo, ¿verdad? Ya no lo vuelvo a explicar. Entonces acá está la palabra grande que aparece 3 veces en el documento 1 y 2 veces en el documento 2. Primera que aparece 3 veces pero solo en el 1. Prueba aparece en ambos, texto aparece en ambos, segunda aparece solo en el documento 2 pero una sola vez. Entonces, vean esto que está acá. Estas son las palabras comunes a ambos textos. Pero grande aparece más grande. ¿Por qué? Porque grande aparece en ambos textos, pero 3 y 2 veces. Es la palabra que más aparece. En cambio, las otras comunes son prueba y texto, que solo aparecen una vez. Por eso aparecen más pequeños. Entonces, estas son las palabras comunes, pero la que más aparece es grande. Y acá está el Comparison Cloud, que entonces tendríamos que en el documento 1 la palabra que más aparece, que más determina el documento 1 es primera, que en efecto aparece 3 veces y solo en el documento 1. Y la palabra segunda aparece solo en el documento 2, que por eso la resalta. Y las demás palabras son las que están en ambos textos, pero pone prueba y texto un poquito más grandes que grandes, porque prueba y texto aparecen un poquito más qué grande. Déjenme ver que... Bueno, sí, es que grande aparece en ambos textos, ¿verdad? Y lo que destaca son las diferencias. Lo que diferencia el documento 1 del 2 es la palabra primera y la palabra segunda. Y grande aparece mucho, aparece en ambos textos mucho. Entonces no es un diferenciador, todo lo contrario, es una palabra bastante común. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno, muy bien. Por ahí sobre me apareció una pregunta. No. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ahora lo vamos a hacer ya en serio. Vamos a analizar el Quijote. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el Quijote. Lo vamos a leer de un archivo que se llama quijote.txt, que yo lo tengo pues ahí en el disco duro. Quijote TXT está en esa carpeta que está ahí. Entonces, nada más para verlo, el curso Web Mining, en semana 1, en archivos del ejemplo 1, acá tengo el Quijote. ¿Dónde tendré el Quijote? No está aquí. Deben ver dónde es que está. Ejemplos, archivos, ejemplo 1. Aquí está. Es que no lo veo. Ahí está el Quijote. Ok, acá se me está metiendo unas basuras porque lo estoy leyendo en la Mac y no en Windows. Entonces en eso hay que tener cuidado, eso causa problemillas en esto, que si está en código ASCII, que si está en UFT8, que si está en código Windows, tiene su detalle. Y entonces empiezan a aparecer a veces algunos caracteres mal, sobre todo por el idioma español. Bueno, entonces ahí está el texto, ahí está el Quijote, que es bastante grande. Entonces lo vamos a analizar. A Guillermo le agradezco si puede
apagar la cámara, que por ahí se nos está atravesando y lo estamos viendo. Ok, bueno. Entonces, vean que lo primero que hago es, con esta instrucción readLines, dr, leo el archivo. ¿Ok? Esta función sirve para leer un archivo de texto. Y lo dejo en una variable que se llama Quijote. Ok, hago lo mismo que hice antes. Lo convierto en un data frame, luego lo convierto en un objeto DS, luego un objeto corpus, luego elimino puntuaciones, elimino stop words, lo hago un texto plano, lo hago una matriz, lo hago un data frame, luego una matriz de términos, luego lo ordeno y luego finalmente hago un data frame con las frecuencias y las palabras, que es lo que recibe la nube de palabras, recibe las palabras y la frecuencia. Este término D y término U. Entonces le paso al word cloud las palabras y la frecuencia de ellas. La escala, la palabra va a aparecer mínimo, una palabra para que aparezca tiene que aparecer mínimo 3 veces. O sea, una palabra que aparezca 1 o 2 veces no aparece, eso es lo que le estoy diciendo ahí. Máxima cantidad de veces que aparezca infinito, el orden que no sea aleatorio, sino que él lo determine. Y los colores son estos. Y ahí está el word cloud del Quijote. Entonces, ahí estamos claros que las palabras que más aparecen en el Quijote son precisamente Don Quijote, bien, así, dijo, tan, Sancho, de Sancho Panza, y así sucesivamente. Ahí se pueden ver palabras muy, muy pequeñas. Por cierto, esto dura su ratito generándose, porque es un texto relativamente grande. Ok, bueno, muy bien. Bueno, ahora, ya esto es en serio, vamos a usar ok. Ok. Bueno, acá estamos leyendo varios textos, ¿ven? Porque vamos a usar Comparison Cloud y Community Cloud, Community Cloud, y con estos textos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos. Estos textos están acá, ¿los ven? Son archivos de texto que tengo acá en mi disco duro. Entonces los leo, establezco el directorio donde ellos están y los voy leyendo uno por uno y los voy dejando en una variable, ¿verdad? Ya cae la cosa en serio. Luego genero un data frame, igual que hice antes. Ven que antes era que le pasaba los textos, ahora le paso acá los nombres de los archivos. Entonces genero un data frame con textos, donde cada fila del data frame es un texto. Genero el objeto DS, genero el objeto tipo corpus, igual elimino puntuación, renuevo, elimino mayúsculas y minúsculas, números, stop words, en este caso que alguien me preguntaba antes, en inglés. ¿Por qué? Porque estos textos están en inglés y no son lo mismo los stop words del español que los del inglés, lógicamente. Finalmente, convierto todo en un data frame y vean que es de 13.870 por 8. Entonces, ya esto es grande. Entonces, le cambio los nombres de columnas para que no sean los nombres de los archivos, sino que quede un poquito más explicativo el nombre de cada texto para que no usen simplemente el nombre del archivo. Aquí le doy un head, como para ver un poquito qué es lo que está haciendo. Es la matriz de términos y frecuencias. Y luego grafico el Community Cloud. Le paso la matriz de términos. Le estoy diciendo que use como medida el mínimo y como la cantidad de palabras infinito. Y ahí está perdón que lo voy a hacer más grande. Ahí están las palabras. Se me pierde un poquitito, más comunes en los textos. En todos esos textos pareciera que es can, back, one, now, around, see, man, men, they, and, etc. Esas son las palabras más comunes.
Ok, ahora voy a hacer el Comparison Cloud. Acá igual se le pasan los mismos datos. Y aquí está el Comparison Cloud. Entonces aquí, observen que acá en morado, digamos, son las palabras que aparecen en este texto. The Godfather 2, estos son las palabras más comunes. Son películas. Las palabras más comunes en The Dark Knight son estas. Y así, son las que determinan cada texto. Ven, aquí queda más clarito que cuando lo hice con poquitas palabras. Y el tamaño significa las palabras que más aparecen en ese texto. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Ok, entonces ya yo creo que ahí queda bastante claro cómo se usan y qué significan cada uno de estos gráficos. Entonces le agradecemos ahí a Guillermo, se apaga el micrófono. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna palabra, alguna pregunta. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, entonces seguimos adelante. Ok. Bueno, entonces, algunas definiciones adicionales. El web mining. ¿Qué quiere decir web mining? Ya adentrándonos un poquito en web mining, dice, se refiere al proceso global de descubrir información o conocimiento potencialmente útil previamente desconocido a partir de la web. Es la misma definición de data mining, pero en la web. Otra definición de web mining dice, es la aplicación de técnicas de minería de datos para descubrir los patrones de la web. De acuerdo a los objetivos de análisis, la minería de la web se puede dividir en tres grandes tipos, que son la minería de uso de la web, la minería de contenido de la web y la minería de la estructura de la web. Eso es sumamente importante tenerlo claro. Hay tres tipos de minería de la web. La minería del contenido, la minería de la estructura y la minería del uso. ¿Ok? Entonces la minería del uso, por ejemplo, tiene mucho que ver con el page ranking que hace Google y todo ese tipo de cosas. La estructura de la web tiene que ver con los enlaces, qué páginas son más citadas, qué páginas son más linkeadas, etcétera, etcétera. Y la minería del contenido, que tiene más que ver con hacer data mining en el contenido, hacer text mining, pero también hacer métodos exploratorios y métodos predictivos sobre los textos. Nuestro curso está más enfocado en esta parte. Okay, no sería imposible estudiar todo lo demás. Pero lo que es más útil, digamos, para empresas como la nuestra, que hacemos minería de datos y hacemos consultoría en minería de datos, es analizar el comportamiento, por ejemplo, analizar la opinión pública en una red social. Entonces eso nos interesa más el contenido. ¿Qué está poniendo la gente en la web? Y hoy por hoy se dice que se puede medir con mayor certeza la opinión pública en una red social que, por ejemplo, en una encuesta. Entonces, para empresas de minería de datos como la nuestra, por ejemplo, es más interesante el tema del web mining. Claro que los otros temas son importantes y los vamos a tratar levemente en el curso. ¿Ok? Entonces estamos muy enfocados en la minería del contenido de la web. Ok, vamos a ver que por ahí vi una pregunta. ¿Dónde está? Se me perdió el chat. Dice, el idioma de las palabras de parada debe darse siempre en forma explícita o alguna función para la detección automática. No debe darse en forma explícita, Jacqueline. Y por defecto, si mal no recuerdo, si no le pone nada, el paquete asume que es en inglés. Ok, entonces sí hay que dárselo en forma explícita. Ok, dice la minería de la web. Algunas otras definiciones, dice, intenta extraer información, hábitos, preferencias, etcétera, de los usuarios, contenidos y la relevancia de los documentos a partir de las sesiones de comportamiento de los usuarios navegantes. Esto lo vamos a hacer mucho con las redes sociales. Tratar de ver qué está poniendo la gente en Facebook. Van a ver qué interesante en la última clase, por ejemplo, o en Twitter. La minería de uso de la web es el proceso de extracción de información útil a partir de los registros del servidor, es decir, historial de usuarios. ¿Ven? Esto es un tema además, quién visita más la página. Esto se hace también mucho, ¿verdad? Por ejemplo,
Nosotros en nuestra página de Promidad constantemente estamos viendo informes de visitación que nos hace nuestro web hosting, que es Yahoo. Cuánto lo visitan, quién lo visita, de qué países nos visitan, pero eso es una información más útil propiamente para nosotros como dueños de la página. Dice, la minería de uso de la web es el proceso de descubrir lo que los usuarios buscan en Internet. Eso, por ejemplo, lo que hace Google con los rankings y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, algunos usuarios pueden estar mirando solo datos textuales, mientras otros pueden estar interesados en multimedia, datos bancarios, entre otros. Y aquí me recuerda algo que es muy importante, que la minería de la web también se le conoce como minería de multimedia, porque es muy difícil. Y esto lo vamos a tratar de hacer un poco, ¿verdad? Cómo analizar una foto. La cara de Donald Trump o la cara de Hillary Clinton, ¿qué refleja? Tristeza, felicidad, inseguridad, seguridad. Entonces, son temas bien interesantes que se pueden analizar. Ok, la minería del contenido de la web, que es en la que vamos a estar más concentrados en este curso, como les decía, se preocupa más por el contenido. Y ahí entra el text mining, que ya hemos estado haciendo un poquito hoy, el hypertext mining, que estudia los enlaces de los documentos, el markup mining, si los documentos son semiestructurados o no, el multimedia mining, que es lo que les decía ahora, o sea, cómo estudiar imágenes, audios, videos, ¿okay? Hay temas muy difíciles, por ejemplo, actualmente, ¿verdad? Muchas empresas quieren que uno les haga audio mining para saber si por ejemplo, un cliente de un call center oyendo el audio quedó satisfecho o quedó insatisfecho, ¿verdad? Es de suma importancia, pero es un tema muy difícil, ¿verdad? Porque también hay que ver cómo se traduce ese audio en texto. ¿Ok? Y la minería de la estructura de la web, que es un proceso de análisis de la estructura de las conexiones de un sitio web. Consiste en estudiar la estructura de enlaces intre e intradocumentos. Según el tipo de estructura de la web, se puede dividir en dos tipos. El primer tipo es de extracción de patrones a partir de los hipervínculos. Un hipervínculo es un componente estructural que conecta una página web con una ubicación diferente o otra página web. Otro tipo es la minería de la estructura del documento, que tiene que ver con analizar el XML, el HTML o el JSON en el que está construida la página web. Okay. La próxima clase nos vamos a dedicar a estudiar HTML, XML y JSON para poder realmente transformar una página web en una tabla de datos que sea analizable por alguna técnica de data mining. Bueno, entonces en web mining, ¿verdad? Entonces podemos estar hablando de minería del contenido, minería del uso o minería de la estructura. Dependiendo de dónde estemos, hay diferentes técnicas de minería de datos que se pueden usar. Por ejemplo, para la minería del contenido, se puede hacer clustering o clasificación, es decir, modelos exploratorios o modelos predictivos. Para el uso de la web, se puede hacer clasificación, clustering y asociación. Y para la estructura de la web, se usa sobre todo modelos predictivos o clasificación y modelos de asociación. Nosotros vamos a estar sobre todo acá, un poquito en esta parte más que nada. Ok, por ahí vi una pregunta. Me dice Jonathan, ¿se pueden extraer el promedio de los números que se mencionan en un documento? Por ejemplo, si son los precios, los objetos de una página, poder extraer el promedio que cumple ciertas características o números que más se repiten. Sí, Jonathan, todo eso se puede hacer, pero no es como tan automático como uno quisiera, ¿verdad? Como vamos a ver en las próximas clases, hay que hacer bastante trabajo de carpintería para extraer los datos que a uno le interesan de una página web. Al final de la clase de hoy vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Dice Freddy, buenas noches, ¿la transcripción automática del audio al texto ya está madura o todavía tiene errores? Todavía tiene muchos errores, Freddy, es un tema bien difícil. Porque acá en Promidad, por ejemplo, que tenemos estudiantes de toda Latinoamérica, posiblemente al acento mío le sienten un acento muy extraño allá en Perú, los compañeros que están acá de Perú, de Colombia o de México, los ticos, ¿verdad? Como el caso suyo, Freddy, no, pero ese acento, por ejemplo, tiene consecuencias en la traducción automática a texto. Incluso las palabras que se usan, etc. Esa es la entonación, el tono de voz, si es un hombre, una mujer. Es bien difícil, es un tema que todavía tiene errores. Todavía tiene errores.
pero ha mejorado mucho, pero todavía tiene errores. ¿Ok? Entonces es un tema que todavía está en bastante desarrollo. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo un poquito más automático. Vamos a automatizar un poco eso que acabamos visto. Y vamos a estudiar los discursos del rector de la Universidad de Costa Rica, que es el doctor Henning Jensen. Vamos a estudiar, resulta que en la página de la Universidad de Costa Rica está la página de la rectoría y la página del rector, en donde él publica todos los discursos que él da o ha dado durante su gestión. Entonces, la idea, es, me voy a ir al site para que ustedes lo vean. Entonces acá resulta que el señor rector pues publica todos sus discursos. Vamos a ver si aquí está. Y acá él publica todos los discursos en PDF. Ok, entonces quisiéramos hacer como un análisis de word clouds sobre estos discursos. Pero bueno, una sería bajarlos a pie e irlos convirtiendo. Pero como ustedes pueden ver, pues son bastantes. Entonces vamos a hacer un análisis automatizado de esos discursos. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir aquí a ver el ejemplo 2 de Word Cloud, versión Windows. Hay por ahí una versión Mac. Ok, entonces, ok, aquí lo que vamos a hacer es automatizar un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Ok, cargamos los paquetes que vamos a usar. Aquí tenemos uno nuevo, es el NodeValset, es para que no genere errores esta función que ahorita vamos a usar. Entonces resulta que acá hay un asunto complicadito. Se requiere un programa instalado en Windows que se llama el XPDF. ¿Ok? Esté instalado. Porque el paquete readPDF, la función readPDF-DR, realmente utiliza este programa, pero este programa tiene que estar instalado en Windows. Y instalar ese programa requiere un poquito de trabajo técnico. Pero nosotros se lo hemos facilitado a ustedes. No hace falta mucho entender esta función, pero esta función lo que hace es instalar desde esta dirección, este programa, el XPDF. ¿Ok? Y setear el path, que es algo que los que somos más viejos nos acordamos, los más nuevos no. Hay que modificar un archivo donde están los paths de Windows. Pero eso es un trabajo un poquito técnico que no todos son los más viejitos nos acordamos del path. Entonces esta función lo hace. Esta función solo hay que correrla una vez nada más. No la corran muchas veces. Ella se encarga de toda la instalación. Ok. Muy bien. Entonces, por ahí me preguntan cómo se hace en Mac. Entonces, esa función de pad agrega. Esa función de pad lo agrega, Agustín. Ok. Y para usuarios en Mac, entonces, es un poquito más complicado. Entonces, pero bueno, esta es la versión Windows. ¿Ok? Entonces, para usuarios de Mac, porque sí, esto que está aquí todo es Windows, si no estaría el C aquí, ¿verdad? Entonces, para usuarios de Mac hay que buscar una versión de convertidores o lectores de PDF, que los hay, y utilizar esa acá. ¿Ok? De hecho, yo lo hago en Mac. ¿Ok? Bueno, pero no voy a entrar en el detalle acá porque sería complicado y no nos daría tiempo. Bueno, entonces vamos a estudiar, entonces por ahí en el foro, Freddy, sí. Ok. Bueno, entonces acá, seteo el directorio de trabajo y, por ejemplo, esta función, download file, si no en Mac lo pueden hacer así también, ¿verdad? Esta es una manera de hacerlo. Déjenme, perdón, silenciar ahí. Acá es un poquito más tedioso, pero digamos, con esta función yo leo
o un PDF. Eso es lo que estoy ilustrando ahí. Nada más descargar un PDF. Yo podría descargar uno por uno de esta manera, ¿verdad? Si se les complica mucho, así se puede hacer en Mac, en Windows, en Ubuntu, en lo que sea. ¿Ok? Esto es para descargarlos todos de un solo. ¿Ok? Bueno, entonces acá vamos a hacer varias funciones que automatizan varias cosas. Por ejemplo, esta función, vamos a empezar a tratar los PDFs. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los PDFs del señor rector? De ahí resulta que los archivos PDF, como estos, ahí les voy a abrir uno, tienen el escudo de la Universidad de Costa Rica, tienen esto acá, rectoría, tienen unas rayas, tienen unos números de página y ciertas cosas que hay que limpiar. ¿Ok? Entonces, y para lograr convertirlos en un archivo de texto como este, que no sé por qué no me lo abrió, ay, que está vacío. Bueno, equivalente a este, pero quitando toda la basura. Ok, bueno, entonces esta función limpiar blancos, nosotros hemos programado acá varias funciones que eliminan los blancos, eliminan todo ese tipo de cosas. Acá estamos usando algo que se llaman expresiones regulares. Por ahora pueden utilizar la función. En la tercera clase va a estar dedicada a expresiones regulares. Y nos vamos a meter un poquito a qué es el tema de expresiones regulares, que es algo que es muy útil para manipular strings y para limpiar textos. ¿Okay? Pero bueno, básicamente esta función me limpia de basura el documento. Ok, aquí tiene una función que se encarga de leer del disco duro un PDF a partir de un nombre que llega por parámetro. Entonces esta función leer PDF recibe el nombre del documento aquí y básicamente lo que hace es llamar al read PDF, que es esa función que les decía que usa ese programa que instalamos acá con este código. ¿Ok? Entonces esa lee el PDF. Ok, luego esta otra función guardar lo que hace es recibir el archivo que ya fue leído en un PDF y lo transforma en un TXT. Ven, acá recibe el PDF y lo transforma en aquí lo graba como un archivo TXT. Entonces acá es donde se logra esto que yo tengo aquí en mi disco duro, ya se me perdió. Que es tener todos los archivos en PDF y a la par el TXT equivalente. Ok, pero ya más limpio. Ok, muy bien. Entonces esta tercera función lee todos los PDF ya, ahora son todos, aquí leo uno y los pasa a TXT. Entonces vean acá. Voy a hacer un poquito más grande esto, por si no lo están viendo bien. Ok, pongo el directorio de trabajo donde están mis PDFs que ya bajé de la página. Otra opción pues es bajarlos a pie uno por uno, pero podría ser tedioso si son muchos. Acá estoy haciendo la lista de files y le estoy diciendo un patrón con una expresión regular que me traiga todos los PDFs y me los deja en archivos una lista de los nombres. Ahí en archivos me queda una lista con todos los nombres de todos los PDF. Por ejemplo, acá no sé por qué, cada vez que voy por no dejarla abierta. Entonces, me voy a quedar promediado otra vez, web mining. Entonces lo que le estoy dando es esta carpeta donde tengo todos mis PDFs. ¿Ok? Entonces, esta se trae todos los nombres de los PDFs. Entonces, esta función, este es un sapply, ¿verdad? Que le aplica a todos esos archivos la función leer PDF. Y me los deja acá. Luego recuerden que el sapply lo que hace es aplicarle esta función a todo, es el segundo parámetro, el primero. Entonces le aplica esta función a todos los PDFs. Luego le hace sapply limpiar blancos
a mis PDFs 1, que es este que me quedó aquí, porque ahí están los documentos, y entonces me limpia de blancos todos los documentos y de basura, digamos. Es esta función, que en realidad hace más que limpiar blancos, en realidad limpia el documento. Entonces se lo aplica a todos los documentos usando ese apply uno por uno. Yo podría hacer esto con un for, pero queda mucho más bonito y elegante con un ese apply. Luego, rbind, mis PDFs, lo que hace es a la matriz se le agregan los nombres de los archivos en la última fila. Sustituye los nombres .pdf por .txt para poder guardarlos. Y entonces acá con este apply, esto es un poquito de programación funcional, vean, esto es un poquitico complicado, pero acá lo que estoy haciendo es aplicarle a mis PDFs, que son estos que quedaron acá, esta función, que está definida aquí mismo. Y esta función lo que hace es guardar los archivos ya en TXT. Entonces, a todos mis PDFs los guarda. Con la función guardar, ¿quién es esta función guardar? Esta es una que habíamos programado acá arriba. Esta. Ok. Muy bien. Bueno, ahora sí. Con toda esa maquinaria que programamos ahí, como les decía, desgraciadamente la web es una cosa muy desordenada y difícil. Entonces, muchas de las partes de este curso se van en ver cómo extraemos, que alguien lo preguntaba por ahí antes. No es tan fácil como uno quisiera, que hubiera una función que diga tráigame todos los números. No, hay que hacer bastante de programación y de carpintería para poder transformar una página web en texto que sea procesable. Bueno, entonces ahora sí, vamos a leer text mining de los archivos guardados localmente automatizados que ya leí y que voy a leer con esas funciones que acabo de programar. Entonces dice, esta primera función es para leer los TXTs a partir de un nombre específico. Entonces esta función, aquí estoy automatizando lo que hicimos en el ejemplo anterior. Esta función recibe un nombre de un archivo y lee el archivo. Eso es todo. Leer texto lo que hace es una reimplementación de read lines que le pusimos leer texto realmente. Se podría usar read lines. Y luego esta función es para limpiar el TXT de la información necesaria. Ven que aquí hice algo que agrupé en esta función, limpiar contenido, limpiar contenido.tm, agrupa lo que hicimos antes, que es convertir el documento en un corpus. Aquí entra un TS y lo convierte en un corpus, elimina los blancos, remueve números, pasa todo a minúscula, remueve la puntuación, remueve los stop words, en este caso en español. Aquí podríamos hacer que recibiera como parámetro el idioma y que haría todavía mejor esa función. Y entonces convierte el documento en un texto plano. Y ya lo convierte en un texto plano, pero ya limpio. ¿Ok? Ven que esto lo que hace es agrupar un montón de funciones, varias funciones que estamos repitiendo mucho. Y esta función que tenemos aquí es la que crea la nube de palabras a partir de un objeto tipo corpus. Entonces recibe el corpus, recibe el título y con eso hace el gráfico. Este es el título para el gráfico. Entonces dice que esto es para hacer el gráfico, este par es para ponerle un título, todo esto es para ponerle un título. Hago un plot new para ponerle el título y definir el tamaño. Esto todo es para poder hacer que en el mismo gráfico me quede el título y el word cloud. Y aquí grafico el word cloud y le paso el corpus limpiado que viene acá, que lo genera la función anterior. Vamos a usar siempre máximo de words infinitos, mínimo de palabras no le estoy poniendo, entonces está usando lo que él hace por defecto, que si mal no recuerdo eran 10 por ahí. Todo eso lo podría también recibir de parámetro acá y mejorar esta función. Ok, entonces ahora sí, creamos los word clouds para cada TXT. Ven, aquí ya está automatizado. Ponemos dónde están los textos. Leemos los nombres. Este lead files lo que hace es extraer del disco duro todos los nombres de archivos que terminen en TXT. A estos le hacemos un sapply a todos estos archivos, le aplicamos leer textos, entonces lo lee del disco duro. Y luego con este sapply
y desde 1 hasta la longitud de mis textos le voy a aplicar esta función. Esto es un poquito de programación un poquito más avanzada. Porque es un sapply y la función que le voy a aplicar a esto está programada aquí mismo. Esto es lo que se llama en programación funcional una función anónima. Function i es una función que no tiene nombre, se llama una función anónima. Eso viene de la programación funcional. Recibe un i y a ese le aplica limpiar contenido y graficarla, ¿no? Entonces ven, va agarrando cada uno de los documentos, lo limpia y después lo grafica. Grafica, ¿qué es lo que hace? Es esta que yo programamos acá, que imprime el título y hace el word cloud. Entonces, que esto básicamente se puede hacer como un for, ¿verdad? Pero aquí estamos usando una lógica más avanzada, porque queremos elevar el nivel de programación de ustedes también. Entonces, estamos usando en este curso más programación funcional que programación estructurada. Por eso, como ven, todo es programación a base de ese apply y de applies. Ok, y agradecer a William Casasola, que es el creador de algunas de estas funciones. Bueno, entonces aquí vean que van los discursos del señor rector. El primer discurso, aquí está el título, y aquí está el primer discurso, el discurso que dio de la acreditación de la Escuela de Nutrición, el discurso que dio a los eméritos, la palabra que más dijo ahí fue universidad, el discurso que dio a los universitarios destacados, el discurso que dio a Son Puros Word Clouds en el foro institucional del 2016. Aquí tengo algunos problemitas con las tildes, y eso se debe a que cuando generé este documento autorreproducible, probablemente no tenía bien codificados los textos. Bueno, el discurso que dio en el aniversario de la sede del Atlántico, es una sede de la Universidad de Costa Rica, que está en un lugar que se llama Turrialba, para los que no son ticos. Entonces fue lo que más usó en ese discurso, fue la palabra Turrialba, sede y universidad. Y así sucesivamente. De hecho, yo se los envié a él y le agradó mucho. Para él me dijo, muy revelador estas nubes de palabras, porque se dio cuenta de que era lo que él más hablaba en sus discursos. Bueno, ok. Esos serían los discursos del señor rector. Ahora, vamos a crear una nube de palabras a partir de varios txt. Entonces se van a limpiar los documentos por separado, conjuntamente y no es por separado. Se crea una matriz en la cual las filas son las palabras y en las columnas están los documentos. Bueno, vamos acá a ir un poquito adelante para que ustedes vean el objetivo, para que entiendan más hacia dónde vamos. Acá, entonces, acá. Ok, lo que queremos hacer son, ya más bien, de todos los discursos, hacer Communality Clouds y Comparison Clouds. Ven, aquí está el Communality Cloud de todos esos discursos. O sea, son las palabras que él utilizó en todos esos discursos, mayoritariamente, que aparecen en la mayoría de los discursos. Por ejemplo, vean qué interesante que la palabra que más aparece es universidad, lo cual suena lógico, o institucional, o escuela. Y acá está más bien el Comparison Cloud de todos los discursos que él dio, ¿ven? Entonces acá viene homenaje a los universitarios destacados y aquí vienen las palabras. Discursos eméritos, etc. Básicamente, esto que se presenta en este código es lo mismo que ya habíamos hecho en el ejemplo anterior, pero más automatizado. ¿Ok? Entonces, para que les quede claro, lo que estamos haciendo es automatizarlo. Entonces, acá tenemos una función que es la acá, digamos, bueno, acá lo que estamos haciendo es limpiando todo el contenido, y como ya lo hemos hecho varias veces, removiendo números, espacios en blanco, removiendo la puntuación, y aquí todo está en español. Y al final nos sale una matriz. Ok. Entonces, acá estamos usando un poquito de expresiones regulares. No se preocupen si no entienden esto, que esto lo vamos a estudiar y no lo vamos a ocupar para la tarea, pero lo vamos a ocupar, lo vamos a estudiar en la tercera clase.
Pero acá no podemos escaparnos de eso porque siempre se ocupa un poquito. ¿Ok? Entonces acá lo que estamos haciendo es leyendo los archivos y luego con esta función spec lo que estamos haciendo es nada más para que vean cómo funciona, es ver la cantidad de veces que se repiten las palabras en un documento. Por ejemplo, acá lo estamos haciendo en los documentos del 1 al 5, porque aquí en esta rectoría matriz tenemos los textos. Y entonces acá es como para ver cuáles son las palabras que más se repiten. Entonces acá tengo un problemita de tildes, pero y no queda muy bien formateado, pero acá está, por ejemplo, en este discurso, y vienen, es que esto lo que hace es nada más ver las primeras 5. Entonces muchas palabras, como estamos analizando todos los textos juntos, entonces por ejemplo hay palabras como aspecto que aparecen 0 veces, eso quiere decir que no aparece, es una palabra que no aparece en todos los documentos. Esta que no sé por qué está, porque es una A, aparece 2 veces, y así sucesivamente. Con fines, términos frecuentes, se pueden ver las palabras que se repiten más y con low frequencies las palabras que se repiten menos. Entonces, por ejemplo, aquí fine frequencies, entonces tenemos las palabras que más se repiten. Ven que, por ejemplo, está universidad y sociedad, que son las palabras que más se repiten. Ok, acá lo que estamos es inspeccionando algunas, como a pie, digámoslo, antes de hacer el gráfico. Ya el gráfico puede ser relativamente fácil, ¿verdad? Es como para ver numéricamente algunos resultados, pero el gráfico se hace relativamente fácil. Ya tenemos los textos aquí creados en una matriz y aplicamos la función Communality Cloud. Le aplicamos la rectoría matriz, que ahí es donde están los textos. Vamos a usar esta medida. Esta unidad de medida se puede cambiar, que son distancias que se pueden utilizar diferentes, medidas de distancias. La máxima cantidad de palabras va a ser infinitos y el orden no va a ser aleatorio, sino que el paquete lo va a determinar. Entonces acá se ve algo que estábamos tratando de ver acá con algunas funciones un poco a pie, ¿verdad? Las palabras que más frecuencia tienen, por ejemplo, que son universidad y sociedad, que lo estábamos viendo un poco a pie con esta función, acá se confirma en el Word Cloud que universidad es la palabra que más aparece en todos los textos, aunque curiosamente no veo sociedad. Pero sí, universidad es la que más aparece. Curiosamente no está sociedad. Ok, bueno, es que acá, vamos a ver, frecuencias, lo que pasa es que puede ser que se repita mucho, pero no es común a todos los textos, me explico. Puede ser que se repita mucho en algunos, o sea que en algunos discursos dijo mucho sociedad, pero no en todos. Entonces por eso no es relevante en el communality o en el word cloud de palabras comunes. Mientras que universidad probablemente es una palabra que él siempre usa en todos los discursos. Entonces, bien, es una palabra muy común, por eso la destaca aquí. Ustedes es una palabra que es muy probable que siempre use, ¿verdad? Entonces ven que son las palabras que más usa institución, que es lo que dice es acá. Bueno, y luego se puede hacer el Comparison Cloud también, le paso la matriz, igual, y básicamente los mismos parámetros que ya hemos estudiado, y acá están entonces ahora sí la importancia de las palabras, pero separadas por discursos. ¿Ok? Que muy bien, bueno, entonces este ejemplo pues ilustra un poco la idea de que bueno, no es tan fácil y ese es el gran reto precisamente, extraer información de la web. Me pregunta Agustín que si las palabras están en vertical o horizontal significan algo. No, es un acomodo que él hace del word cloud. Okay, no significan nada. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con otros ejemplos. Pues como siempre en nuestros cursos nos gusta aterrizar, ¿verdad? Y hacer ejemplos de verdad, no quedarnos en la teoría. Y entonces, este ejemplo anterior, pues ilustra algo que incluso algunos de ustedes, no recuerdo quién preguntaba, ¿verdad?
que es transformar los datos de la web, de una página web, de un documento web, en una tabla de datos. ¿Ok? A la cual yo le puedo aplicar minería de datos. O sea, le puedo aplicar métodos exploratorios o métodos predictivos. Pero el gran reto, a veces el esfuerzo más grande es este. O sea, no es fácil transformar un documento web en una tabla de datos. Ojalá fuera fácil y hubiera funciones que lo hicieran como automático. Pero ¿por qué no existen esas funciones? Porque la web es demasiado desordenada. Hay páginas web que están en HTML, hay páginas web que están en XML, hay páginas que están en JSON, hay mezclas, hay partes en JavaScript. Es decir, las páginas web son bastante complejas. Entonces, extraer de ahí cosas no es tan sencillo. Y entonces es el gran reto de web mining. El reto más importante es transformar todo en una matriz, porque una vez que está en una matriz, pues es fácil, relativamente. Pues ahí podemos hacer clustering, podemos hacer análisis en componentes principales, etc. Pero cómo lograr esta matriz es el gran reto. Y lo acabamos de ver, ¿verdad? En simples archivos ya no es tan sencillo. Bueno, para terminar, les voy a hacer una ilustración ya de web mining, donde se ilustra eso que acabamos de ver. Vamos a ver una página, hacer web mining en una página de Wikipedia, en la que aparece la lista de patrimonios mundiales en peligro de destrucción. Es esta página web, se la voy a mostrar. Resulta que esta página web de Wikipedia tiene la lista de los lugares del mundo que están en peligro de destrucción. Entonces, como verán, esta página tiene muchas cosas difíciles. Hay un montón de texto acá y yo quiero hacer lo que alguno de ustedes preguntaba antes. Bueno, yo quiero procesar esta tabla, hacer minería de datos sobre esta tabla, en la que aparece el nombre de la ciudad, una imagen, una foto, la localización en grados, dónde está el punto de referencia, si es un sitio cultural o natural, ¿verdad? Hay sitios naturales y culturales. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos muchos naturales, no tanto culturales, como en Europa. El área del sitio, el año en que ingresó el sitio a esta página web de Wikipedia, o no a la página web de Wikipedia, sino el año en el que este sitio fue considerado un documento, un lugar de valor de la humanidad, el año en que se declaró que estaba en peligro, la razón por la que se declaró que estaba en peligro y algunas referencias bibliográficas. Entonces, lo que queremos es hacer un poco de minería de datos sobre esta tabla. Pero el gran reto es, ¿y ahora cómo hago para sacar esta tabla de aquí? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Y vamos a verlo en el ejemplo 3. ¿Ok? No pretendo que entiendan totalmente todo, así que no se preocupen. Porque lo que quiero ilustrar es este paso, ¿verdad? Cómo transformar una página web en una tabla de datos. Y vamos a usar cosas que todavía no hemos visto, como expresiones regulares. Y que lo vamos a estudiar en más detalle en la clase 3. Pero quiero este ejemplo como un ejemplo ilustrativo de este que es el proceso más importante y necesario en este curso. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar ese ejemplo, que es un primer ejemplo, digamos ya en serio, de web mining. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta. Ok, ¿no? Vamos a ver cómo están los participantes. Ok, ahí están, la mayoría, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, acá tenemos los paquetes. Aquí vamos a usar un paquete string GR que nos permite el tema de expresiones regulares, el paquete XML, que lo vamos a estudiar la próxima lección, el paquete maps, porque vamos a hacer maps, y rbets, que no me acuerdo para qué lo tengo acá, y el paquete factor miner, porque vamos a hacer un ACP. Ok, lo primero es esta instrucción. Esta instrucción es muy importante, read HTML. Esta función nos lee una página web. Acá le ponemos el URL, la codificación de la página, que en este caso está en UFT-8, y nos lo deja en esta variable que le vamos a llamar heritage parse.
¿Okay? Este de hecho es un ejemplo de alguno de los libros de texto modificado porque no corre, el que está en el libro. Este que tenemos acá sí. Luego este HTML table, este documento es un HTML. ¿Ok? Porque si vemos acá, la página de acá, si vemos ver código, vamos a ver. Si yo le digo aquí ver código, fuente de la página, ustedes se darán cuenta que esa página realmente lo que es por dentro es esto. Un documento HTML. ¿Ok? Que la próxima clase vamos a estudiar un poquito de esto. ¿Ok? Con lo que es un HTML. ¿Ok? Entonces, esta cosa quiere instalar cosas. Entonces, acá, este HTML table lo que hace es traerme de esta página que ya la leí, las tablas que él encuentre ahí. ¿Cómo sabe que son tablas? Porque eso está codificado en HTML y él tiene una notación especial, el HTML, para las tablas, que vamos a estudiar la próxima clase. Resulta que esto me deja las tablas en una lista. Resulta que tiene varias tablas y la que me interesa es la 2. Recuerden que esto es doble corchetes porque son listas. Y aquí entonces me queda la tabla 2, que es precisamente esta. Acá, ¿por qué la tabla 2? Porque posiblemente esto que está acá, él lo tiene como una tabla. Entonces él me extrae todas las tablas. Entonces la tabla número 2 del documento es esta. Ok, entonces ya me traje la tabla. Ahora esta tabla, vean que tiene, si yo le pido names, tiene name, image, location, criteria, area, year, etc. Vean que son justamente estas, name, image, location, criteria, me trajo toda la tabla, ya tiene bien clara cuáles son las columnas. Ahora hay que entrar en un proceso de limpieza de la tabla. Lo primero es decirle qué columnas me interesan. Solo la 1, la 3, la 4, la 6 y la 7. O sea, me va a interesar el nombre, la imagen no la voy a procesar, sí la localización, el criterio, luego la 6, que sería el año en que entró, el año en que se declaró en peligro, y la 7, que es la razón. Pero a ver si estoy en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, perdón, esa no. Son estas dos y estas tres. Imagen, localización, criterio, año en que entró y año en que se declaró en peligro. ¿Ok? Bueno, nada más esas variables voy a estudiar. Ahora veo que tengo una tabla 54 por 5. O sea, 54 sitios históricos de interés mundial y 5 variables. Las variables son estas. Voy a cambiarles de nombre a las variables. Le voy a poner name, localización le voy a poner logn, criterio le voy a poner crit, year, año yins, que es el año en que se insertó en la tabla, y yend, no está muy bien, pero es el año en que se declaró endangered, perdón, que es el año en que se declaró digamos, como en peligro. Ok, entonces, por ejemplo, veo los primeros tres nombres de las primeras, de la tabla $name. Las primeras tres ciudades son Abu Mena, esta Ancien City of Aleppo, no sé qué será, y esta que está en francés, esto está en reserva. Bueno, esta palabra, parece, no sé. Bueno, ahora voy a arreglar el tema del criterio. Recuerden que en el criterio hay dos criterios. Una es que sea cultural y otra que sea natural. Pero observen que acá el problema de la variable es que tiene un montón de basura. Yo ocupo que sea solo dos cosas, natural o cultural. Entonces, para arreglar esto, ocupo una expresión regular, que me quite estas cositas del nombre. O sea, que me deje el nombre limpio. Entonces, para eso, voy a usar esta instrucción. String select detect, que es, si me detecta la palabra natural en el string, lo pone natural. Y si no, cultural. Bueno, este string detect es una
una función del paquete string que leí allá arriba. ¿Ven? Si detecta la palabra natural, la pone natural, y si no, cultural. Que de esa manera me quito estos problemas que tengo aquí. Y ya la tengo como una variable bien definida, con dos categorías. Cultural, natural, cultural, por ejemplo, las primeras tres. Con el año, entonces, por ejemplo, aquí está el año. Longitud del año son 54, bueno, lógico. El año tiene problemas, el año de salida. Vean que trae un guión y algunos años vienen como con basura. Entonces, como que este año, ven, el año, quién sabe por qué, tiene un guión acá. Entonces tenemos problemas. Y algunos, ven esto acá, no es basura, es que vienen 3 años. Entonces esto no me sirve. Entonces, ¿cómo arreglo este problema? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Ven, a todos estos años, lo primero tengo que quitarles el guión y estos tengo que corregirlos. Y estos los tuve que corregir a pie. Vean, acá fui corrigiendo uno por uno a pie. No. Ok, sí. Sí, es que aquí, digamos, el 20 veo que tiene problemas. El 22 tengo problemas. El 84, el 86. Entonces lo que hice fue a por ejemplo, al 84, yo determiné por ejemplo, el 22, le voy a quitar esta basura y solo voy a dejar el 96. Eso lo logré con esta instrucción, por ejemplo, en el 20. Entonces ahora los tengo todos corregidos, aunque todavía no están bien. Ahora todos tienen un guión al final. Entonces acá con esta instrucción, con un for, desde 1 hasta la longitud del año, que se declaró en peligro, voy aquí a escoger los primeros 4 caracteres. Es decir, así me vuelo perdón la expresión, quito el guión. Que ya ahora tengo los años sin guión. Y tengo 54 años. Y luego lo convierto en numérico con as numeric. ¿Ok? Entonces ya los tengo en numérico. Entonces ya tengo los años relativamente bien. Ya corregí el problema de años. Ok, ahora tengo algo más difícil que vamos a estudiar con más detalle en la tercera clase. Vamos a usar expresiones regulares para obtener los países de los sitios. Resulta que acá los países de los sitios, observen que acá está que, por ejemplo, este es en Venezuela, este es en Libia, en Siria, pero viene mucha información, mucha otra información que ocupo extraer. Entonces, para eso, vamos a usar esta expresión regular y vamos a usar la función string extract y me voy a traer de ahí y voy a usar una cosa del lenguaje Perl y logro extraer el país de cada uno. No pretendo que entiendan esto hoy, no se preocupen si no lo entienden, porque no hemos estudiado expresiones regulares, eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero bueno, estas dos instrucciones me permiten extraer el país. Entonces, lo que estoy ilustrándoles, vuelvo al PPT, es que este proceso no es fácil. No es fácil, requiere mucho trabajo de carpintería. Ok, bueno, aquí tenemos algunos nombres de países, por ejemplo muy extraño. Ok, ahora vamos a obtener las coordenadas. Observen que las coordenadas también vienen aquí, pero vienen revueltas, perdón la expresión, con varias cosas, tampoco está fácil. Entonces ahí también voy a usar dos expresiones regulares para obtener la coordenada X y la coordenada Y. Y las tengo ya ahora en valores numéricos. ¿Okay? De nuevo les digo, no espero que entiendan esto hoy porque no hemos estudiado expresiones regulares. Y entonces ahora tengo las coordenadas ya en numérico. ¿Okay? Entonces ya ahora tengo la localización, una coordenada X y una coordenada Y. Ya entonces mi tablita de datos ahora está muy bonita. Ven. Danger Table, ya tengo nombre, criterio, año que fue insertado, año en que se declaró en peligro, país, la coordenada Y y la coordenada X. ¿Ven qué bonita tengo la tabla?
con todas estas transformaciones. Aquí, por ejemplo, cree esta variable, la variable coordenada X, y cree la variable coordenada Y. ¿Dónde fue que la creé? Aquí. Y ya tengo una tabla de datos a la que se le puede aplicar minería de datos. ¿Ok? Ya logré este paso de transformar un documento web en una tabla de datos que sea procesable. A esta tablita de datos pues le puedo aplicar algunas cosas. Solo a modo de ilustración, acá por ejemplo voy a graficar el mapa, lo cual puede ser muy útil. Voy a graficar el mapa con esta función map, y encima de ese mapa, usando Danger Table Xcoord, la coordenada X y la coordenada Y, grafiqué los puntos, estos sitios de interés cultural que están en peligro. Y aquí con el PSH, dependiendo de si es un sitio cultural o natural, aquí ven, el PSH es 19 si es natural y 2 si es cultural. Entonces acá queda triangulito círculo dependiendo de si es natural o un sitio más bien de interés cultural. Acá en Costa Rica tenemos uno. Ok, muy bien. Podemos hacer, por ejemplo, un gráfico de barras, un histograma, con el año en el que fue declarado de sitio en peligro. Y entonces ese histograma nos dice que entre el 2010 y el 2015, más o menos, están siendo declarados. Muchos países en esos años van a estar en peligro. Un gráfico que nos hace la resta de cuántos años tardó en convertirse en un sitio en peligro de desaparecer. Entonces es otro análisis. La mayoría de países duran entre 0 y 5 años, de países no de sitios, se convierten en un sitio en peligro. Otro gráfico interesante, vamos a hacer un análisis en componentes principales, con el año en que se insertó, el año en que se declaró en peligro, la coordenada X y la coordenada Y. Y si hacemos un SP con esa tabla, nos quedamos con solo estas 4 columnas, que son las 4 que son numéricas. Y hacemos un PCA de esa tabla. Y aquí está el plano principal. Muy interesante. Se los dejo ahí para que lo mediten un poco. Comparar este gráfico del ACP con el mapa. Y se van a dar cuenta de que hay muchas coincidencias. Es que acá no tengo los nombres, pero si pusiera los nombres acá, se darían cuenta que el ACP nos refleja prácticamente el mapa. Y nos podríamos hacer aquí un análisis de clustering y tratar de interpretar por qué se agrupan ciertos sitios, etcétera, etcétera. De ahí podríamos extraer mucha información. Hoy todavía estamos haciendo pues los primeros intentos de que, como ustedes vean, que se puede hacer minería sobre datos que estaban en la web. Y acá está el círculo de correlaciones, donde vemos que curiosamente el año en que se declaró de interés el sitio tiene que ver con la coordenada X, mientras que el año que se declaró en peligro más bien tiene que ver con la coordenada Y. Esto sería muy interesante analizar qué tiene que ver eso. Pareciera que los sitios del este del mundo, si nos ubicamos en América, son los que están siendo declarados más en peligro, los que están en el área del Golfo Pérsico y toda esa área que es muy problemática. Ok, bueno, entonces ahí se puede hacer muchos análisis. Y acá, acá lo hice. De hecho, acá hice ya los sitios de interés. Se me había olvidado que lo había hecho. Con los nombres. Entonces, ¿para qué? Para comparar este mapa y hacer clustering comparado con este que es el plano principal. Ok, este ejemplo, yo sé que todavía no se puede comprender, tal vez todos en su totalidad, valga la redundancia. Lo que queremos es ilustrar este proceso, ¿verdad? Logramos transformar un documento web en una tabla de datos a la cual le aplicamos varios modelos de data mining, en este caso análisis en componentes principales y algunos gráficos de histogramas. Ok, bueno, muy bien. Bueno, ya para ir terminando la clase de hoy, pues
definitivamente para poder hacer esa transformación que vimos hoy, que es un poquito difícil, hay que entender cómo se almacenan los documentos web. Y los documentos web, básicamente, los formatos más importantes son el HTML, el XML, el JSON y el Ajax. Entonces, la próxima clase nos vamos a dedicar a estudiar qué es un HTML, cómo se puede procesar desde R, qué es un XML, cómo se puede procesar desde R, y qué es un JSON y cómo se puede procesar desde R, sobre todo estos tres formatos. ¿Ok? Entonces no es que queramos hacernos expertos en esto, pero sí tenemos necesariamente que entender los conceptos básicos de HTML, XML y JSON para poder extraer información de páginas web que sea procesable estadísticamente y por métodos de data mining. Ok, bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Me dice Arturo por ahí, ¿se pudo haber quedado con los primeros 4 caracteres desde el inicio? No, no Arturo. Bueno, no por lo menos, no sé, tal vez hay alguna forma, pero no es fácil, ¿verdad? En esto hay que hacer mucha carpintería. Ok, como decimos acá en Costa Rica, no sé si lo entienden en otros países, pero sí hay que hacer mucho trabajo a pie para ir limpiando la información hasta tener y poder extraer la información que uno quiere. Arturo me dice sí, en lugar de la corrección previa. Bueno, sí. Entonces no es fácil el tema y justamente pues eso es lo que quería ilustrarles. Bueno, muy bien. Entonces para terminar, pues para de hoy en 8 tienen la primera tarea. Esta primera tarea, que no se ve tan larga, pero no la dejen, es responder unas preguntas de este libro. Luego hacer un word cloud del discurso de Pepe Mojica, que dio en Río 20. Entonces queríamos hacer un word cloud y que lo interpreten. Luego un community cloud y un comparison cloud de los discursos de Obama, de 5 discursos de Obama. Y luego, de ese último ejemplo que acabo de explicar, hacer un cluster análisis usando DAISY. Que eso lo vimos en el curso de calibración y selección de modelos. ¿Por qué DAISY? ¿Por qué tenemos que utilizar DAISY? Porque recuerden que esta tabla inicialmente, para poder hacer un clustering, hay que usar DAISY porque tenemos variables cualitativas. ¿Dónde fue que me quedó ya limpia? Vamos a ver, ¿dónde era? La versión acá. Para poder hacer un clustering con todas las variables hay que usar DAISY, porque la variable criterio es cualitativa. Y la variable país también es cualitativa. Name no, porque esta es la llave, ¿verdad? Esa no es una variable. ¿Ok? Entonces esas serían las preguntas de la tarea que vienen. Ya todos los materiales están en el aula virtual. Ya me dice que ya la habilitaron. Entonces ya la pueden ver. Vamos a ver, por ahí tengo una pregunta en el chat. Dice, la tarea la podemos hacer sin problemas desde Mac, ¿sí? ¿O ocupamos alguna función especial para hacerla con Mac? No, la tarea la pueden hacer con Mac. Si tienen problemas con la función que vimos al principio para Windows, no hay problema. Por eso les puse solo 5 discursos de Obama y no todos los que están ahí, que son cientos. Los pueden bajar a pie. ¿Ok? Entonces no hay problema. Si esa función nos diera guerra, ¿verdad? Que a veces en Mac esas partecitas son un poco más complicadas. Nosotros nos concentramos en Windows, no porque nos guste, de hecho yo soy usuario de Mac, pero porque la mayoría de nuestros estudiantes tienen Windows. Entonces, de hecho, por ahí hemos explorado en Ubuntu y en Mac también, pero la presentación siempre la orientamos a Windows, por esa razón. ¿Ok? Porque nuestra mayoría de estudiantes usan Windows. Pero no hay ningún problema. La tarea se puede hacer completamente en Mac. No hay ningún problema, Estefano. Ok, bueno. Entonces, vamos a... Por ahí están todavía. Entonces, para terminar la clase de hoy, pues no, nada más abro el video nuevamente. Vamos a... Perdón, acá que se nos... perdón que me salí de plano.
No, desearles muy buenas noches, muy contento de estar nuevamente con ustedes y entonces pues agradecerles su presencia el día de hoy y pues de que vayan como siempre trabajando en la tarea de una vez y cualquier consulta las estaremos atendiendo Carlos y este servidor en el foro con muchísimo gusto. Ok, muy bien, entonces muy buenas noches, un gusto verlos y espero pues que sigan adelante en el curso y se vayan motivando porque es un tema de suma interés y de suma actualidad. Realmente yo creo que el futuro está en la gente que puede hacer web mining. No es fácil, pero hay mucho potencial en esto. Quien pueda, por ejemplo, hacer lo que hizo esta gente en Estados Unidos en línea, a analizar los posts de Facebook o de Twitter, eso tiene un valor económico muy grande. Bueno, muy buenas noches, mucho gusto verlos nuevamente y nos vemos de nuevo en 8 días. Gracias.